Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso lunes, primero del mes de mayo, gloria a Dios, día especial donde la Santa y única Iglesia de Cristo celebra a San José, obrero, bendito Dios. O sea, hoy celebramos el Día del Trabajo. Por tanto, feliz Día del Trabajo para todos y todas. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo Jesús decidió partir a su pueblo, y estando allí enseñaba a su gente en la sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago, y José, y Simón, y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no los reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su propia patria y en su familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos, hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesucristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos viene a decir San Pablo allá en su carta a los Romanos, en su capítulo 1, versículo 17. Y dice San Pablo allí lo siguiente, dice: el Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justo por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe, bendito sea el Señor. Como indicándonos, hermanos y hermanas, que es precisamente la fe puesta en Cristo la que nos hará a nosotros vida y vida eterna, bendito Dios. ¿Por qué razón? Porque es por medio de la fe como Dios desciende con poder y llega a nuestra vida para restaurarnos, para sanarnos, para darnos plena libertad a través de nuestra liberación espiritual, bendito Dios. O sea, la fe misma es la que nos permite llegar a Dios, es la que nos permite encontrarnos con Dios, es la que nos permite entonces reconocer a Jesús como aquel que es el camino, la verdad y la vida, bendito sea el Señor. Por lo tanto, si no tenemos fe en el Maestro, no podremos obtener vida en su nombre glorioso, bendito sea el Señor. Y es precisamente esa falta de fe que bien nos viene a manifestar este hermoso evangelio, hermanos, hermanas. Porque dice la palabra que estando Jesús allí en su pueblo, en la sinagoga enseñaba a su gente, bendito Dios. O sea, le predicaba palabra de Dios, palabra que descendía del cielo, palabra de vida, bendito sea el Señor. Pero dice el evangelio que ellos no lograban reconocerle, bendito Dios. Así es, ellos, su propia gente, su propio pueblo, en vez de reconocer al Maestro, comenzaban a cuestionarle, bendito Dios. En vez de reconocer a Jesús, comenzaban a cuestionarle y se preguntaban unos a otros: pero ¿de dónde le viene toda esa sabiduría? ¿Cómo es posible? ¿No es este el hijo de María, el carpintero, bendito Dios? ¿Cómo es posible que uno de los nuestros que nosotros conocemos desde siempre sea el Mesías? Eso era lo que ellos se preguntaban. Estaban escandalizados, bendito Dios, y no lograban reconocer a Jesús, bendito sea el Señor.
Y es precisamente por esa razón que Jesús entonces dice a partir del versículo 57 lo siguiente, y dice, sepan bien, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia, bendito sea el Señor. Y evidentemente es así como bien se viene a manifestar este hermoso evangelio. Podemos ser como Jesús era despreciado en su propia patria, en su propia tierra. No lograban reconocerle, no lograban abrir sus corazones para entender que frente a ellos estaba el Mesías, para entender que frente a ellos estaba el ungido de Dios, que había descendido del cielo para salvarlo justamente a ellos en primer lugar. Bendito sea el Señor. Y entonces dice la palabra que por la falta de fe, por esa incredulidad, por estar cuestionando el mensaje de Dios, por estar criticando de dónde venía Jesús, bendito Dios, y estar llenándose la boca, pero es este el hijo de María, hermano de Santiago, José, Simón y Judas, que evidentemente, hermanos y hermanas, no son hermanos de sangre porque no son hijos de María, porque la palabra misma nos expresa, por ejemplo, San Mateo, gloria a Dios, nos viene a expresar ese mismo texto bíblico donde están los hermanos de Jesús, pero allí mencionan sus padres. Por ejemplo, Santiago, que menciona este texto bíblico, bien sabemos que es hijo de Alfeo, pero tú me dirías, pero Álvaro, son dos Santiago. Sí, evidentemente que sí. El otro Santiago es hijo de Zebedeo. Así que no son hermanos de Jesús de sangre, sino que eran hermanos de Jesús parientes, allegados, cercanos. A él bendito sea el Señor. Y dice la palabra que entonces Jesús, al ver la incredulidad de aquella gente, se marchó de allí y no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe. O sea, la falta de fe en nuestros corazones nos aleja de Dios, nos aparta del Maestro, nos quita la gracia y por supuesto no nos permite obtener el milagro. Porque como bien decía al principio, la fe misma es la que nos avida. La fe misma en el Señor es lo que nos permite a nosotros conocer a Dios y llenarnos entonces de su presencia. Dios bendiga tu vida.